Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal favorito, el rincón donde la fantasía y la realidad se entrelazan al ritmo de nuestros sueños más románticos. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Que el sol ilumine sus rostros y la alegría dance en sus corazones. Y que el amor, ese ingrediente mágico, impregne cada uno de sus actos. Hoy les tengo un vídeo que sé que les va a encantar. Prepárense para suspirar, para derretirse un poquito y quizás, para sentir unas mariposas en el estómago. Acomódense, pónganse cómodos y dejen volar su imaginación, porque vamos a hablar de un tema que a todos nos fascina, un tema que nos calienta el alma y nos hace creer en los finales felices del amor. Más específicamente vamos a sumergirnos en un escenario romántico de película, digno de un guión de Hollywood, protagonizado por nada más y nada menos que Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Recuerdan esa química explosiva, esa conexión palpable que nos regalaron en Senkalkam? Esa serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, esperando ansiosamente cada nuevo capítulo, cada nueva mirada, cada nuevo encuentro cargado de tensión y deseo. Bueno, imaginen que esa chispa, esa conexión tan especial, trasciende la pantalla, que no se limita a los sets de grabación y los guiones preestablecidos, sino que se manifiesta en la vida real, a través de una serenata romántica completamente inesperada. Vamos a fantasear un poquito, a jugar a ser guionistas de nuestra propia novela turca, y crear juntos este momento mágico. Un momento que capture la esencia de su romance, la profundidad de su conexión y la belleza de su complicidad. ¿Cómo sería? ¿Dónde ocurriría? ¿Qué canción elegiría Kerem para derretir el corazón de Hande, para hacerla sentir la mujer más amada del universo? ¿Cómo reaccionaría ella ante semejante despliegue de amor y romanticismo? Acompáñenme en esta aventura llena de romance, porque vamos a desentrañar todos los detalles de esta serenata imaginaria, pero tan real como nuestros sueños, tan tangible como el deseo de verlos juntos, felices y enamorados. Pero antes de que nos perdamos en este mar de emociones, antes de que las olas del romanticismo nos arrastren a la costa de la fantasía, les quiero recordar algo súper importante. Si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se queden afuera de esta comunidad de soñadores, de amantes del romance y de fervientes seguidores de Kerem y Hande. Activen la campanita, esa pequeña campanita que los mantendrá al tanto de todas nuestras novedades, para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de sorpresas, noticias, chismes jugosos y mucho, mucho amor. Únanse a esta familia que cada día crece más, una familia unida por la pasión, la admiración y el deseo de ver a sus ídolos alcanzar la felicidad. Y ahora sí, vamos a la serenata. Imaginen la escena, el sol se está poniendo, despidiéndose del día con una explosión de color que tiñe el cielo de tonos naranjas y rosados, creando un lienzo impresionista sobre la ciudad de Estambul. El aire es fresco, lleva consigo el aroma salado del mar, la brisa marina que acaricia la piel y despierta los sentidos, mezclado con el perfume embriagador de las flores, jazmines y rosas que adornan los balcones y jardines. Estamos en un balcón con vistas impresionantes al Bósforo, ese estrecho majestuoso que divide Europa y Asia, uniendo culturas y tradiciones. La brisa suave ondea las cortinas blancas, creando un efecto etéreo y romántico, y la ciudad se ilumina poco a poco, encendiendo sus luces como si fueran estrellas fugaces, creando un ambiente mágico y misterioso. Hande está allí, elegante y radiante, luciendo más hermosa que nunca. Lleva un vestido sencillo pero con una caída impecable, un diseño que realza su figura y la hace lucir como una diosa, una visión celestial. El vestido es de seda, de un color que evoca la puesta de sol, con detalles delicados que resaltan su belleza natural. No sabe lo que le espera, no tiene idea de la sorpresa que le tienen preparada. Está hablando con unos amigos, riendo y disfrutando de la compañía y del ambiente, completamente ajena a la sorpresa que está a punto de recibir. Sus ojos brillan con la luz de la alegría, su sonrisa ilumina el rostro de todos los presentes. De repente las luces del balcón se atenúan, creando una atmósfera aún más íntima, más romántica, más propicia para el amor. Un silencio expectante invade el lugar, un silencio cargado de emoción y misterio. La conversación se detiene, las risas se apagan, y todos los presentes se miran con complicidad, sabiendo lo que está por suceder. Hande frunce el ceño, curiosa, preguntándose qué está pasando, intrigada por el cambio repentino en el ambiente. Su mirada recorre el balcón, buscando una explicación, una señal que le revele el secreto. Y entonces la música comienza. No es una música cualquiera,
no es una canción de fondo elegida al azar. Es una melodía suave, dulce, que acaricia el alma y evoca recuerdos y sentimientos profundos. Es una canción que habla de amor verdadero, de conexión inquebrantable, de almas gemelas destinadas a encontrarse, a amarse para siempre. Es la voz de Kerem la que inunda el espacio, cantando con el corazón en la mano, transmitiendo cada emoción, cada sentimiento, cada matiz de su amor por Hande. Su voz es cálida y melodiosa, llena de pasión y sinceridad, una voz que llega al alma y te hace creer en la magia del amor. Kerem aparece en el balcón con una guitarra en la mano, una guitarra acústica que añade un toque de intimidad y romanticismo al momento. Su mirada se encuentra con la de Hande y en ese instante el mundo parece detenerse, el tiempo se congela, y solo existen ellos dos, conectados por una fuerza invisible pero poderosa. Sus ojos brillan con una intensidad que lo dice todo, con una pasión que no necesita palabras. Está nervioso, se le nota en el ligero temblor de sus manos, pero a la vez irradia confianza y amor, una seguridad que emana de lo profundo de su ser. La canción que Kerem ha elegido es una mezcla de sus canciones favoritas, de esas melodías que han marcado momentos importantes en su relación, y algunas que le recuerdan a Hande, que evocan recuerdos especiales y sentimientos compartidos. Hay una canción turca tradicional, con una melodía que habla de la belleza del amor, de la importancia de la familia y de la tradición, una canción que conecta con sus raíces y con su cultura. También hay una canción en inglés, un clásico romántico que siempre ha sido especial para ambos, una canción que han cantado juntos en karaokes y viajes por carretera, una canción que les trae buenos recuerdos y les hace sonreír. Y por supuesto, no podía faltar una canción italiana, porque, ¿qué hay más romántico que el italiano? Una balada apasionada que habla de amor eterno, de la fuerza de la pasión y de la belleza de la entrega. Pero lo más importante no es la canción en sí, no es el repertorio elegido, sino la forma en que Kerem la interpreta. Le pone todo su corazón, toda su alma. Cada nota, cada palabra, está cargada de emoción, de sentimiento, de verdad. Se nota que ha estado practicando durante horas, perfeccionando cada detalle, afinando su voz y puliendo su técnica. Se nota que ha puesto todo su esfuerzo y dedicación en este regalo tan especial, que ha invertido tiempo y energía en crear un momento inolvidable para la mujer que ama. Mientras canta, Kerem se acerca a Hande sin dejar de mirarla a los ojos. La distancia entre ellos se reduce poco a poco, paso a paso, hasta que están prácticamente frente, a centímetros de distancia. Hande está completamente hipnotizada, con los ojos llenos de lágrimas, unas lágrimas que reflejan la emoción del momento, la alegría de sentirse amada y la sorpresa de vivir un sueño hecho realidad. No puede creer lo que está pasando, no esperaba semejante demostración de amor, no imaginaba que Kerem fuera capaz de organizar algo tan especial. La canción termina, y el silencio vuelve a invadir el balcón. Pero esta vez es un silencio diferente, un silencio cargado de emoción, de amor, de complicidad. Es un silencio que habla por sí solo, que transmite más que 1000 palabras. Kerem deja la guitarra a un lado con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y toma las manos de Hande entre las suyas, sujetándolas con ternura y firmeza. Le dice que esta serenata es su forma de expresarle todo lo que siente por ella, de demostrarle lo importante que es en su vida, de hacerle saber que la ama más allá de las palabras. Le dice que la ama con todo su corazón, con toda su alma, y que quiere pasar el resto de su vida a su lado, compartiendo cada alegría, cada tristeza, cada sueño y cada aventura. Le dice que ella es su complemento, su alma gemela, la persona que lo hace feliz y que le da sentido a su existencia. Hande no puede contener las lágrimas de felicidad que ruedan por sus mejillas. Está abrumada por la emoción, por la belleza del momento, por la sinceridad de las palabras de Kerem. Le responde que ella también lo ama, más de lo que las palabras pueden expresar, que su amor por él es infinito y eterno. Le dice que siempre supo que estaban destinados a estar juntos, que desde el primer momento en que se vieron sintió una conexión especial, una fuerza que los unía y que los hacía inseparables, y que esta serenata es la confirmación de que su amor es verdadero y eterno. Se abrazan, y en ese abrazo se funden en uno solo. El mundo exterior desaparece, las luces de la ciudad se apagan, y solo existen ellos dos, unidos por un lazo invisible pero indestructible. Es un abrazo que transmite amor, pasión, ternura y complicidad, un abrazo que sella su compromiso y reafirma su amor eterno. La noche continúa, llena de risas, de besos, de confidencias. Kerem y Hande celebran su amor, rodeados de sus amigos y familiares, en un ambiente de alegría y felicidad.
Y así, esta serenata romántica inesperada se convierte en un recuerdo inolvidable, en un momento mágico que quedará grabado para siempre en sus corazones. Una prueba más de que el amor verdadero existe, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad y de que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Y bueno, mi gente, ¿qué les pareció esta historia de amor? ¿No les pareció absolutamente adorable, digna de una película romántica? A mí me encantó imaginar este momento mágico entre Kerem y Ande. Creo que la química que tienen es innegable, que la conexión que comparten es palpable, y me encantaría verlos juntos en la vida real, construyendo su propia historia de amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que el amor es el motor del mundo, que es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, que es la luz que ilumina nuestro camino. Y que nunca debemos dejar de creer en él, que siempre hay espacio para el romance, para las sorpresas, para los momentos especiales. Ahora, para resumir un poquito todo lo que hablamos hoy, vimos cómo una serenata inesperada puede ser la clave para demostrarle a alguien lo mucho que lo amamos, cómo un gesto romántico puede derretir un corazón y crear un recuerdo inolvidable. Imaginamos un escenario romántico en Estambul, con Kerem cantándole a Ande con todo su corazón, transmitiéndole cada emoción y cada sentimiento. Y sobre todo, reafirmamos la importancia de creer en el amor verdadero, de luchar por nuestros sueños y de nunca perder la esperanza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí, su cariño me llena de energía y su compañía me hace sentir feliz. Espero que se hayan divertido, que se hayan emocionado, y que se hayan inspirado para vivir sus propias historias de amor. Y ahora los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la serenata? ¿Qué canción le cantarían ustedes a la persona que aman? ¿Creen que Kerem y Ande harían una linda pareja en la vida real? Quiero saber sus opiniones. No sean tímidos, exprésense libremente y compartan sus pensamientos conmigo. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se derritan un poquito, y a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creando contenido para ustedes, a seguir compartiendo mi pasión y a seguir construyendo esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y un abrazo apretadito. Hasta la próxima. Y que el amor los acompañe siempre.